Mientras veía el anime de Komi no puede comunicarse para todos los videos de doblaje que se hicieron de la serie, me di cuenta de que muchos comentarios o muchos videos relacionados al tema apuntaban a que la protagonista, es decir, Shoko Komi, sufre un trastorno de ansiedad social o conocido por su abreviación como TAS, cuando en realidad no tiene ese problema, más bien la ansiedad es un factor o síntoma que se presenta pero no predomina en su condición. Primero vayamos haciendo una aclaración general. Komi no tiene una enfermedad como tal, tiene un trastorno, me explico. Una enfermedad normalmente se asocia a la falta de salud física, y es que el ser humano hoy en día no puede ser comprendido únicamente como un ser físico, ya que habría que agregarle la esfera social y en ocasiones la espiritual, o la mental. Ya que la salud está definida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el estado completo de bienestar físico, mental y social, esto incluyendo también estar en armonía con el medio ambiente, es decir, el medio en el que se desarrolla el sujeto a lo largo de su vida o en el que vive. Lo que Shoko Komi tiene es un trastorno. Ese término se asocia a una serie de síntomas, acciones o comportamientos, siendo este su principal diferenciador con una enfermedad, lo conductual, ya que por ello se asocia a cuestiones de la mente, o bueno, a patologías o enfermedades mentales, ya que un trastorno, a diferencia de una enfermedad, suele atacar las tres esferas por las que se comprende la salud: la física, la mental y la social. Básicamente Komi tiene un trastorno porque no está enferma físicamente, sino mentalmente. Una vez aclarado lo anterior, vayamos quitando de la mesa lo de que Komi tiene un trastorno de ansiedad social. Para determinar qué es y por qué no lo tiene, vamos a recurrir al manual en el que se clasifican todas las enfermedades o trastornos mentales, y es usado para diagnosticar, el DSM. Por si alguien del futuro está viendo este video, la edición del manual ocupada para el análisis fue el DSM-5. Dentro de ese manual existen muchas clasificaciones de trastornos, pero nos vamos a clavar en los trastornos de ansiedad. El de ansiedad social, o también llamado fobia social, tiene 10 criterios diagnósticos, los cuales el sujeto debe cumplir no al pie de la letra porque existen especificadores y trastornos no específicos. Esto porque cada sujeto vive y tiene síntomas diferentes que pueden a veces no encajar, pero ese es otro tema. El primer criterio diagnóstico menciona que el sujeto tiene miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que está expuesto a un examen por parte de los demás. Komi podría cumplir en parte este criterio, debido a que, por ejemplo, en el capítulo 1 cuando pasa al pizarrón decide mejor escribir su nombre de una manera bastante rápida. Shoko Komi. Y regresar lo más pronto posible a su lugar. De hecho, de ahí podemos hilar el tema de que Komi siempre tenga una cara aterradora para todos, porque la ansiedad hace que parezca que no quiere que nadie se le acerque cuando en realidad sí. Pero vemos que ella no tiene miedo como tal a situaciones donde socialmente es evaluada. Por ejemplo, en la serie vemos que cumple con sus actividades de la escuela, como hacer su clase de deporte, la vemos ir a un parque acuático con todos y también jugar videojuegos. En general, Komi anhela las situaciones que impliquen socializar. De hecho, ella misma le comenta a Tadano que su miedo es no saber qué responder o aburrir a las personas cuando se comunican por primera vez en la pizarra. Y no se lo tuvo que pedir 2 veces. ¿Cómo supiste que no puedo hablar con la gente? La verdad es que sí quiero hablar. Cuando estoy frente a los demás me pongo muy nerviosa, me congelo y mi rostro se tensa. El segundo criterio para diagnosticar ansiedad social habla de que el sujeto tiene miedo de mostrar síntomas de ansiedad y que estos se puedan malinterpretar. De igual forma, Komi sí cumple con este, ya que a lo largo de la serie vemos que se crea una imagen alrededor de ella porque según todos es amenazante, cuando en realidad no quiere serlo, y todo el mundo suele malinterpretar sus acciones. Aunque siendo más específicos, esto viene por parte del ambiente, no directamente de Komi. Ella hace lo que puede con los pocos recursos sociales que tiene, pero las cosas le salen medio mal casi siempre. Pasando al tercer criterio, aquí llegamos a los que Komi ya no cumple para nada. Por ejemplo, cuando ella ve jugando a Najimi y a los demás en el capítulo 3 o 4, ella quiere jugar. Lo que no puede hacer es acercarse porque no sabe cómo, no es que ella evite socializar. De igual forma, cuando las clases terminan y empiezan las vacaciones, Komi sí tiene ganas de salir, pero pues no tiene a nadie con quien hacerlo, no es que no quiera. Aquí voy a hacer un paréntesis. Komi convive con su familia, lo cual es medio normal, porque al ser el círculo en el que formamos nuestras habilidades sociales no suele haber obstaculización para convivir. El problema son ciertas situaciones externas al círculo. El cuarto criterio menciona que las situaciones sociales provocan miedo o ansiedad. Eso es medio cierto y no tanto. Komi solo se paraliza al momento de hablar. Ella lleva una vida normal y altamente funcional. Va a la escuela y después en la serie vemos que hace sus intentos por socializar.
como cuando va por el café de Najimi o cuando un sujeto se le declara al trapo le devuelve las llaves aunque toda la escena se termine malinterpretando. En general, Komi es consciente de su situación y la entiende perfectamente. Un punto importante de los trastornos es que suelen afectar toda la vida de los sujetos. Como mencionaba antes, Komi es bastante funcional, por lo que su vida no se ve afectada tal cual, solo su área social, ya que convive con su familia al punto de que logra de alguna manera entenderse con su padre perfectamente. Si lo tomamos como ejemplo a él, el cual es un reflejo de la condición de Komi, en cierta medida pudo formar una familia y tener hijos, por lo que sus esferas de funcionamiento no fueron dañadas o no se vieron comprometidas. Parte de diagnosticar es poner sobre la mesa los diagnósticos diferenciales, es decir, los trastornos con los que se puede confundir uno, pero no es. El mutismo selectivo no encaja porque en esos casos se tiene miedo directamente a hablar, no específicamente a algo que involucre una situación social. No es una fobia específica porque Komi no le tiene miedo a las personas o a hablar. Tampoco puede ser un trastorno de ansiedad generalizada porque Komi no está ansiosa todo el tiempo, únicamente en situaciones sociales que impliquen que ella tenga que hablar. De hecho, la vemos en algún punto jugar sola en el parque y se ve bastante tranquila. De hecho, en general su personalidad es bastante tranquila. Y para terminar de descartar, tampoco es un trastorno relacionado con ataques de pánico, porque la protagonista no presenta ninguno de los síntomas físicos que se describen para encajar. Ahora vayamos con lo que Komi sí tiene, un trastorno de comunicación. Estos se clasifican en 3 categorías, o bueno, diferencian 3 conceptos principales para poder ser diferenciados dependiendo de lo que afecten. El habla, que tiene que ver con la producción de fonemas, es decir, el sonido de las palabras o sílabas. Esta parte se atribuye más a cuestiones orgánicas, es decir, la articulación que el sujeto tiene al hablar, si su tono de voz es el adecuado y en general si su aparato fonoarticulador, es decir, con todo el aparato que hablamos, se encuentra bien. El lenguaje, lo cual se refiere a que el sujeto utilice las palabras, símbolos y parámetros del lenguaje establecidos por la sociedad de forma correcta, que van desde lo que dice hasta lo que hace. Por ejemplo, que al hacer una seña, esa tenga el significado real y no el que él pueda pensar, o que las palabras sean ocupadas con un valor establecido y no uno que el sujeto cree. Y por último, la comunicación. Este engloba los 2 anteriores a nivel verbal y a uno no verbal, es decir, mediante el lenguaje corporal. Komi tiene un trastorno de comunicación porque su cuerpo no expresa bien lo que ella quiere decir debido a la ansiedad, y tampoco puede expresarse bien debido a cuestiones del habla, ya que se nos explica muchas veces que solo se entiende la segunda parte de una oración porque la ansiedad le impide pronunciar correctamente todas las oraciones. Demasiados nervios para mirar a los ojos. Ah, sí, por cierto, tú y yo nos conocemos de hace la tira de años, ¿te acuerdas? La segunda mitad de la palabra se enfatiza porque en la primera mitad no le sale la voz. Oye... Si se preguntan por qué utilicé un clip del doblaje castellano, es porque ese doblaje sí explica esa regla de comunicación que es vital para poder entender la condición de Komi, mientras que el doblaje latino únicamente la simplifica. Pero entonces, ¿qué trastorno de comunicación tiene? No tiene el trastorno del lenguaje porque no tuvo problemas para adquirir su primera lengua, el japonés. De hecho, cuando vemos su álbum de fotos, vemos que tomó clases de inglés, y de alguna manera se las ingeniaba para sacar 10. ¿Dónde es la foto? ¿Lindo lugar? Oh, mira, aquí estás en traje de baño. Oh, no sabía que tocabas el piano. ¿Natación? Has recibido muchas lecciones. Sí, con razón tienes buena caligrafía. ¡Wow! ¿Clases de inglés? Su comprensión del lenguaje y adquisición es tal que pudo aprender una segunda lengua. Tampoco tiene trastorno fonológico porque ella puede pronunciar todos los fonemas, que no se le entiendan es otra cosa. Mucho menos tiene tartamudez, ya que ese es un efecto colateral de la ansiedad que se provoca al hablar. Sí tartamudea, pero esa no es la afectación principal, ya que no tartamudea todo el tiempo, y eso no es lo que le impide comunicarse. El trastorno que Shoko Komi tiene es uno denominado trastorno de comunicación social. El primer criterio diagnóstico nos explica que existen deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, saludar y compartir información. Por ejemplo, en el primer capítulo, no recuerdo exactamente cuál, cuando Komi intenta saludar a Tano y le quiere decir buenos días, no pudo, y en la escena cuando se le declaran a Najimi no se le entiende bien, lo que genera un malentendido. Socialmente, Komi no puede usar bien el lenguaje para comunicarse de ninguna manera. En general su lenguaje no verbal es casi inexistente porque la ansiedad hace que tiemble, y cuando está tranquila es prácticamente un tronco. Esto hace que, de acuerdo al segundo criterio, su capacidad para adaptarse al contexto se vea comprometida al menos a nivel lenguaje, ya que no puede entablar una conversación hasta que toma su libreta. El tercer criterio nos dice que los sujetos con este trastorno tienen problemas para seguir las pautas o normas de conversación y narración. Este Komi lo cumple parcialmente, o bueno, en su totalidad, porque respeta las normas de cuando alguien habla pero nunca sabe qué contestar, y generalmente no sabe qué hacer. Por ejemplo, no entiende tanto el sarcasmo y no es capaz de adaptarse a una situación cómica para realizar o formular un chiste.
El cuarto sí es completamente cubierto, ya que las deficiencias sociales causadas por ese trastorno afectan la comunicación eficaz, ya que nunca puede transmitir realmente lo que piensa, al menos que sea en una libreta. Su participación social se ve limitada al punto de a veces únicamente decir que sí o no, pero los logros académicos no se ven comprometidos, por lo que la única esfera afectada de Komi es la social, no su escuela ni su familia. Un punto importante es que este trastorno presenta sus síntomas en las primeras etapas de desarrollo, es decir, en los primeros años de vida del sujeto, y es que vemos por unos flashbacks de Komi que en realidad siempre ha sido así, particularmente el flashback de Najimi. ¡Hola, Shoko! ¿Ya te vas? ¡Vamos a jugar un poco más! ¡Ven, vamos a jugar! Shoko, hola. Shoko, ¿estás bien? Entre más insistía, más me ignoraba. Ella fue la única que nunca se hizo mi amiga. El impacto me dejó en cama una semana. O sea que tiene ese problema desde la infancia. En donde no podía entonar una palabra, no porque no supiera, sino porque su capacidad social se lo impedía. Y es que eso es lo que diferencia al trastorno de ansiedad social del trastorno de comunicación social. El trastorno de ansiedad social se da después de que el sujeto sí tuvo interacción social, es decir, se desarrolló correctamente hasta algún punto. Mientras que el trastorno de comunicación social es algo que, como empieza en las primeras etapas de vida, lo que hace que el sujeto socialmente no se desarrolle bien. Es por eso que Komi, cuando empieza a cambiar, le cuesta adaptarse a muchas situaciones sociales, pero no es porque no las entienda del todo, es que como nunca había estado en ellas, pues no sabe qué hacer. Entonces, Komi no tiene ansiedad social porque ella quiere convivir, es su incapacidad para poder comunicarse lo que hace que no pueda interactuar bien, y de ahí viene la ansiedad, que se presenta en situaciones sociales porque pues el trastorno de comunicación social se presenta únicamente en esas situaciones sociales. Tiene un trastorno de comunicación social porque afecta únicamente esa área, y sus mensajes nunca pueden mandarse de la manera correcta o son emitidos de forma parcial, y a diferencia del trastorno de ansiedad social, ella fue así desde niña, no fue un trastorno que desarrolló con el tiempo. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.